Welcome to World Affairs in Context, everybody. Bienvenidos a World Affairs in Context, a todos. Hoy estoy realmente encantado de volver a recibir a un invitado fantástico, Einar Tangen. Einar es un experto político y económico con base en Pekín, conocido por su visión matizada sobre las relaciones entre Estados Unidos y China, la geopolítica y el cambio en el equilibrio de poder en el siglo XXI. Como investigador senior en el Instituto Taipei y comentarista habitual en medios internacionales, Einar aporta una perspectiva intercultural poco común, fruto de décadas de experiencia en los ámbitos empresarial, jurídico y diplomático. Además, dirige un estupendo Substack que leo con total fidelidad y que recomiendo muchísimo. Dejaré el enlace más abajo, así que no dudéis en seguirle. Einar, bienvenido de nuevo al programa. Me alegra muchísimo volver a verte. Welcome back to the program. It is so great to see you again. Thank you, Lena. You're much too kind. Gracias, Lena. Eres demasiado amable. También debería mencionar que hace poco me nombraron investigador senior en el Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional, un grupo de expertos con sede en Windsor, Ontario, Canadá. Me siento muy honrado de ser investigador senior allí, además de en un par de otros lugares. Absolutely, congratulations, and I know this is absolutely Por supuesto, incredible, the amount of enhorabuena. work that you do, Sé que es and, increíble la the cantidad de expertise that you trabajo que share. haces y I'm el conocimiento que absolutely happy to have you compartes. back on the Me alegra program mucho because tenerte de nuevo en el I programa there porque there's so están many pasando things that are going muchísimas on, cosas. and here Aquí, in the en Estados US, Unidos, and I'm y estoy sure seguro de in que the en West Occidente en in general, general, we hear so escuchamos many tantas conflicting historias y veres narratives and contradictorias stories, que resulta casi and imposible you saber know, en qué creer. it's virtually Así que te impossible to agradezco de know what verdad to que hayas believe. sacado So I tiempo really do para appreciate you acompañarme taking hoy. the Has dicho time muchas veces que and China da joining me prioridad a la today. estabilidad antes que a la You've often confrontación, argued that y cualquier China observador prioritizes imparcial puede estar de stability over acuerdo con eso. confrontation. Pero el And problema es being que las fair relaciones observer, I internacionales certainly se agree están with that. volviendo cada vez But the más problem is volátiles e international impredecibles. relations are becoming increasingly volatile and unpredictable. Right now we're observing hybrid warfare with Ahora mismo military, estamos economic, viendo and una guerra psychological híbrida, tools being en la used que se usan at al the mismo same tiempo time herramientas simultaneously militares, to assert económicas y psicológicas dominance, para imponer control dominio, access to controlar el resources, acceso a los and also recursos to y también a la technology. The war tecnología. in Iran certainly La guerra exposed en Irán ha Washington's dejado al militarism descubierto once una vez más again. el There's nothing militarismo new de there. Washington. But En eso also no hay it nada brings to nuevo. light Pero también pone de challenges that relieve are los desafíos a los que se faced by enfrenta the la global mayoría order global when it a comes la hora de to contrarrestar el countering excepcionalismo American estadounidense. exceptionalism. Its Esa perception idea de que that está por it is encima del above derecho international internacional law y de la and moral. above morality. Así que, para So, to situarnos, set the ¿cómo ve scene, realmente how does Pekín el Beijing conflicto en actually Irán view y los the Iran conflictos en el conjunto de conflict Oriente Medio? and the conflicts in the broader Middle East? Okay, so there you're asking actually a many Vale, estás haciendo una pregunta con muchas capas. A nivel global, como decías, hay un conflicto entre dos visiones distintas del mundo. Una es la visión de Estados Unidos, que defiende, ya sabes, el excepcionalismo americano, que Estados Unidos debe liderar el mundo sin importar el coste, que necesita mantener una hegemonía económica, política y militar para guiar al mundo y evitar una tercera guerra mundial, o para prevenir otros conflictos. China tiene una visión diferente. Se apoya en su larga historia y dice, bueno, nosotros lo vemos desde un punto de vista civilizacional. Su argumento es que las guerras solo generan más guerras y que es mejor buscar la paz. Cuando tienes un mundo multipolar, lo que hace falta son unos valores básicos, y esos valores no son ideológicos, no como en Estados Unidos. Sus valores son que cada país debe poder sentirse seguro, y esa seguridad no puede basarse en la inseguridad de otro país. Cada nación tiene derecho a elegir su propio camino de desarrollo, y ningún otro país tiene derecho a interferir en su desarrollo interno ni en las decisiones que tome para lograrlo. Y por último, hoy en día casi todos los países son en muchos sentidos un accidente de la historia, ya sea por familias reales o por maniobras bastante cínicas de las potencias coloniales que intentaban poner a grupos minoritarios al mando de las mayorías para que esas minorías dependieran de, adivina quién, sus benefactores coloniales.
El mundo existe hoy tal como es, y cada país es, en esencia, un mosaico de distintos grupos, lenguas, culturas y muchas veces de historias diferentes. Dentro de cada uno hay enemistades, pero son ellos quienes deben resolverlas. Si empezamos a deshacer países basándonos en cosas como no me gustan o mi abuela era de un sitio distinto al de tu abuela, eso no tendría fin. Desde la perspectiva de China, hay que empezar a entender a los países tal y como son. No reescribas su historia, no los borres de la historia. Eso ya pasó con África y también con Oriente Medio. Se finge que la gente allí o bien salta por las arenas con camellos, o corre por la selva con taparrabos, o algo por el estilo. Nada más lejos de la verdad. Esas civilizaciones son antiquísimas, fueron la cuna de la civilización. Hacían cosas mucho antes de que, ya sabes, las potencias occidentales siquiera pensaran en ellas. Y de hecho, después de 1000 años de invasiones bajo el pretexto de la religión, básicamente las cruzadas, fueron ellos los que bajaron. Eran en realidad los bárbaros que entraban en zonas ricas en comercio, en sedas y en ese tipo de cosas, y estaban deseando apoderarse de ellas. Así que hay que respetar a los países tal como son. También hay que respetar su soberanía, su identidad colectiva, sea la que sea. Eso es algo que deben decidir internamente. Desde fuera, los demás países tienen que respetarlo. Y por último, esta idea de un sistema de gobernanza global trata en realidad de algo muy sencillo, de cómo sentarnos a una mesa y crear consenso. No se trata de imponer la paz, ni de decirte cómo debe ser o cómo tienes que dirigir tu país, sino de cómo podemos sentarnos juntos cuando surgen problemas, porque siempre surgen fricciones que hay que resolver, y hacerlo hablando en la mesa. De lo contrario, acabas en guerras innecesarias. Y al final terminas igualmente en la mesa. Así es como lo hace China. ¿Y por qué? La gente suele decir, bueno, eso suena muy bonito y elevado, pero en realidad todo el mundo va a lo suyo. Y en cierto modo es verdad que China defiende sus propios intereses, pero cree en el beneficio mutuo. China es un país más entre los 195 que hay en el mundo. China es un país que tiene más o menos una proporción de 1 a 100 entre población y recursos. Así que están en una situación en la que tienen que importar recursos y para poder pagarlos necesitan añadirles valor y luego exportarlos. Eso también les ayuda a cubrir sus propias necesidades internas. Por eso necesitan paz, y la necesitan mucho. Pero creo que todo el mundo quiere la paz, así que esto no va en contra de la visión de nadie, a menos que se vea como una especie de amenaza existencial desde el punto de vista de Estados Unidos, porque no quieres que otros países hagan las paces cuando tú intentas desestabilizarlos. Todo esto es una forma larga de introducir tu pregunta original, que es ¿cómo ve China esta situación? Pues bien, por todo lo que acabo de decir, está claro que China no quiere una guerra. No creo que nadie entienda realmente por qué Donald Trump decidió entrar en un país al que 6 presidentes anteriores habían dicho, no vamos a entrar ahí, no tenemos buenas relaciones. Sabían que controlaban el estrecho de Hormuz, ya fuera en los viejos tiempos, cuando lo minaban o enviando barcos. Sabían que no podían controlarlo. Es una costa demasiado larga y afecta a un porcentaje enorme de la energía mundial. Hoy en día es alrededor del 20 o 21%. Y no se trata solo de petróleo, también de gas. Entonces, ¿qué está intentando hacer China al respecto? Pues no está haciendo lo mismo que Estados Unidos, que intenta imponer sus condiciones al 17º país más grande del mundo, tanto por población como por territorio, que es Irán. ¿Quién está detrás de todo esto? En realidad es Israel. Y cuando digo Israel, debería decir que es el Partido Sionista. Hace unos 30 años se publicó un documento llamado Clean Break, A Defense of the Realm. Se le entregó a Netanyahu bastante pronto, durante su primer mandato en el poder. Y lo que decía era que intentar negociar la paz nunca funcionaría para Israel,
que era demasiado pequeño. Ya sabes, que esos otros países acabarían por superarlo. Así que el plan consistía en desestabilizar cualquier gobierno o subvertir al resto, para que o bien aceptaran lo que Israel quisiera hacer, o bien vieran sus gobiernos y sus economías desestabilizados. Their governments destabilized and their economies destabilized. Well, you can look over the last 30 years at what happened. Bueno, puedes mirar lo que ha pasado en los últimos 30 años. Básicamente, siguieron el plan. Y si tienes alguna duda sobre eso, búscalo. Lo elaboró Richard Perle y se lo entregó a Netanyahu en 1996. Se convirtió en el plan, en la base oficial de la política exterior israelí, o más bien no tanto de la diplomacia, sino de la guerra. Lo único que no pueden hacer es que, como Israel tiene unos 7,5 millones de judíos y alrededor de 2 millones de árabes, ni siquiera un poco más de la mitad de los judíos está de acuerdo con ese tipo de sionismo radical. Así que en esencia estamos hablando de unos 3,5 millones más o menos, que son realmente así de radicales. Claro que hay partidarios fuera, sí, pero en todo el mundo hay solo unos 16 millones de judíos. Han estado impulsando esta agenda, pero no pueden enfrentarse a una nación de 92 millones de personas, que es Irán. Así que necesitaban que Estados Unidos interviniera. Y durante años, desde hace unos 30, Netanyahu ha estado diciendo que en unos pocos meses Irán tendría un arma nuclear. Durante esos 30 años siempre ha sido en unos meses, luego en unas semanas y después en cualquier momento. Básicamente es como el chico que viene el lobo nuclear. Por desgracia para el mundo, dio con alguien que estaba en una posición muy concreta, Donald Trump, agobiado por problemas internos porque sus planes económicos no funcionaron y también por problemas políticos, en el sentido de que esos archivos de Epstein, 6 millones de páginas en las que aparece mencionado, ya sabes, lo han dicho 1000 veces, muestran una relación cercana de la que intenta distanciarse. Pero esas páginas no mienten, ni tampoco las muchísimas fotos en las que eres usador de menores. Así que fue el momento perfecto. Netanyahu le convenció de que esto iba a ser fácil exactamente como en Venezuela. Llegas, declaras la victoria, te llevas un poco de petróleo y te conviertes en el héroe. Luego puedes ir a las elecciones de mitad de mandato diciendo que eres un tipo fuerte que logra la paz siendo duro. Pero fue un error de cálculo total, y ahora se encuentra en una situación de la que quiere salir, solo que no sabe cómo. Se ha acorralado a sí mismo, y parte de eso tiene que ver con el JCPOA. Ese es el acuerdo que negoció Obama y que contó con el apoyo de Europa, en el que se comprometían a renunciar al enriquecimiento de materiales nucleares, básicamente entregándolos a Rusia y sin participar en ningún tipo de fabricación de bombas o armas nucleares. Pero Trump lo rompió. Bueno, cuando rompes un acuerdo que tienes con alguien, destruyes la confianza, la vas desgastando poco a poco. ¿Qué sentido tiene tener un acuerdo si ya sabes el próximo presidente o incluso mañana lo rompe? Eso se agravó con los dos últimos. ¿Cómo llamarlos? Me gustaría decir conversaciones de paz, pero no lo fueron. Fueron engaños de paz. Porque en cada caso, Estados Unidos decía, hablemos de paz, y luego, antes de que terminaran las conversaciones, atacaba, haciendo que pareciera que esas conversaciones eran solo una tapadera para preparar sus planes de ataque. Y eso fue exactamente lo que pasó. Así que a estas alturas, no hay confianza. China está en una situación en la que intenta averiguar cómo reconstruir una base de confianza. Y no va a ser solo China. Quiero decir, hay un plan que presentó Pakistán en colaboración con otros estados del Golfo, intentando impulsar esta idea de que hay 5 principios básicos: detener la guerra, detener la matanza, sentarse y hablar. Lamentablemente, eso no funcionó, no prosperó. Aún vemos a ambos bandos presionando. Ahora bien, ¿qué está pasando aquí?
Estados Unidos no puede desligarse de una guerra en la que, en esencia, Israel les ha arrastrado. Irán en una situación neutral de cualquier espiritual y jefes todos, fuerzas INAD, junto con gran parte de su cúpula. Está en Ruspalest y de ahora en venganza. And they are seeking revenge. And they think that the only way that they can Y creen que la única forma de llegar a Estados Unidos no es militarmente, sino sobreviviendo y controlando el estrecho de Hormuz. Porque si se pierde el 20% del petróleo mundial, no se trata solo de energía, se trata también de comida. Y la comida es algo de lo que no se puede prescindir. En ese caso, lo que están diciendo es: de acuerdo, estamos dispuestos a dejar que el resto del mundo sufra con tal de alcanzar a Estados Unidos, de debilitarlo hasta el punto de que, la próxima vez que se sienten a negociar, los estadounidenses sepan que no tienen todas las cartas y se vean obligados a llegar a algún tipo de acuerdo negociado. Y eso en este caso va a incluir reparaciones por todos los daños que causaron, de entre 20 y 50 mil millones de dólares. 20 and $50 billion. As of now, more is happening, so obviously Por ahora, siguen ocurriendo más cosas, así que obviamente la cifra va a aumentar, y no está claro cómo quieren manejar la situación nuclear. Irán dice: renunciaremos a ello durante 5 años. Estados Unidos responde: no, tenéis que renunciar al enriquecimiento nuclear durante 20 años. Pero detrás de todo esto hay un elemento que impide cualquier paz duradera o una verdadera desnuclearización en Oriente Medio. El hecho de que Israel tiene entre 118 y 120 armas nucleares. Es el secreto peor guardado del mundo. La ONU les ha pedido que registren su arsenal, que se unan al Tratado de No Proliferación. No lo hacen. Y actúan con total impunidad porque cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Pero me cuesta imaginar que tener a un Estado beligerante, Israel, con armas nucleares no acabe provocando una carrera armamentística nuclear en Oriente Medio. Y independientemente de lo que diga un país, yo sí creo que muchos piensan que la única forma de protegerse es teniendo un arma nuclear. Y si Irán consigue una, puedo apostar que Arabia Saudí también la tendrá, quizá incluso los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, otros países de la zona, como Turquía y Egipto, por ejemplo, serían buenos candidatos para eso. Tienen la capacidad técnica y los materiales nucleares necesarios para hacerlo. Así que, si de verdad se quiere una paz duradera allí, tendría que ser un Oriente Medio sin armas nucleares. Y eso significaría que Israel tendría que renunciar a las suyas. Y no veo que eso vaya a ocurrir en un futuro cercano. Tendría que darse una catástrofe, una situación en la que su economía se hundiera tanto que no les quedara otra opción. Algo parecido a una paz de tipo westfaliana. Si la gente lo recuerda, fue la guerra de los 100 años entre protestantes y católicos cuando cruzaban las fronteras una y otra vez y arrasaban pueblos enteros, quemándolos hasta los cimientos. Mataban a hombres, mujeres, devolviendo golpe por golpe. Al final, llegaron a un punto en el que estaban tan arruinados y tan cansados de matarse entre ellos que se quedaron en aldeas separadas a unos 8 kilómetros de distancia. Y un tipo iba y venía por el barro en primavera, llevando mensajes hasta que acordaron algo muy simple: tú serás tú y yo seré yo. Tendremos una frontera, y lo que hagas dentro de la tuya es asunto tuyo, no mío. Lo que yo haga dentro de la mía es asunto mío, no tuyo. Y ese simple hecho marcó el comienzo del periodo más largo de paz en Europa. Así que vayamos a lo que la gente siempre pregunta. Bueno, ¿va a colapsar China porque no tiene petróleo? China recibe unos 11 millones de barriles al día del área del Golfo de Estados Unidos, o al menos los recibía. No es todo lo que importan, pero sí la mayor parte. De esa cantidad, entre 1,2 y 1,5 millones de barriles venían de Irán. Así que cuando se dice que el 90% del petróleo iraní va a Estados Unidos, hay que tener en cuenta que es una cifra menor en comparación. Bueno, no muy pequeña, pero sí menor que lo que obtienen de Arabia Saudí y de otros lugares, además del gas y otras cosas.
Así que China puede hacer ciertas cosas. Puede aumentar la cantidad de gas y petróleo que llega por los oleoductos desde Rusia, puede incrementar un poco su propia producción o quizá algo más, pero en total estaríamos hablando como mucho de 2 o 2,5 millones de barriles. Most 2.5 million barrels. So you have this deficit, and then there's Así que tienes este déficit. Y luego está lo que llamamos destrucción de la demanda de petróleo. Eso significa que cuando el precio sube, la gente busca alternativas. Por ejemplo, antes usaba una bomba de agua para mi sistema de riego que funcionaba con diésel. El diésel se ha vuelto demasiado caro, así que salí y compré un motor eléctrico que funciona con un par de paneles solares. Y ahí está la destrucción. Ya no voy a usar eso, uso otra cosa. Así que entre todo eso, hablamos de unos 6 o 7 millones de barriles. Ese es el déficit procedente del Golfo. Pueden seguir buscando otras fuentes. they can continue to look for other sources, obviously the STAN areas, the countries. Obviamente, las zonas de los STAN, esos países, tienen petróleo y gas, pero construir oleoductos, montar la logística y todo eso lleva tiempo. ¿Qué tiene China? Pues entre 1.200 y 1.400 millones de barriles de petróleo en sus reservas. Es la mayor reserva del mundo, y con eso tienen cobertura de sobra para un par de cientos de días, quizá más, según lo que realmente tengan. Eso es a corto plazo, y lo tienen bien cubierto. A medio plazo, China está poniendo en marcha 20 reactores nucleares. Van a generar mucha electricidad. La idea es sustituir el carbón y conseguir que alrededor del 30% de la energía total del país venga del sector nuclear. Y además de eso, todo el mundo sabe que son los reyes de la energía solar y también de la eólica. La eólica tarda un poco más. La solar es más fácil y rápida de instalar. Ya se oye cada vez más hablar de parques solares que se están construyendo y de zonas dentro de las ciudades que están adoptando paneles solares para complementar su suministro energético. China también tiene el sistema de transmisión más avanzado. Está muy bien decir, tengo energía aquí, pero, por desgracia, deben usar destrucciones mais ning testaleth. En Morvig Thumorang Surdation Kiluk Stata kilómetros de esta este. Xinjiang, which is thousands of miles away from the East Coast, and they can bring it to that area with only 20%. Y pueden llevarlo hasta esa zona con solo un 20% de pérdida de energía. Aunque suene mucho, en realidad es bastante menos que la pérdida en los sistemas anticuados que todavía se usan en muchos lugares, incluidos los Estados Unidos. Así que tienen algunas ventajas tecnológicas. A largo plazo, China ya había incluido en su 15º plan quinquenal, antes de que todo esto ocurriera, su objetivo de tener una planta de energía de fusión operativa. La fusión es diferente de la energía nuclear porque es extremadamente caliente. Utiliza un isótopo pesado de deuterio, lo divide y genera una enorme cantidad de calor. Ese calor mueve turbinas de vapor que luego producen electricidad. Si eso se consigue, es una fuente limpia, segura, y a diferencia de la nuclear, no hay peligro de radiación. Y no hay efectos secundarios negativos. Así que sería una fuente de energía casi ilimitada y barata, algo que cambiaría el mundo, y desde luego, cambiaría el petróleo. Ahora bien, otra cosa que la gente debería tener en cuenta es que de todo el petróleo que se produce, un 60% se usa para obtener energía, para mover coches, para el transporte, para los aviones y así sucesivamente. El otro 40% se utiliza como materia prima, en procesos industriales, en la ropa que llevas, en los perfumes, en todo eso. Hay muchísimos usos distintos para esos hidrocarburos largos y complejos, medicamentos, por ejemplo. Así que esa parte seguirá teniendo demanda. Puede que aparezcan algunos sustitutos, pero con el tiempo veremos un cambio, alejándonos del uso energético y orientándonos más hacia esas materias primas. En ese sentido, China está en una buena posición ahora mismo, al menos comparada con otros países, para absorber desde un poco. Yo diría que a corto plazo están más o menos a la par con la mayoría de los demás países.
Europa tiene reservas para unos 90 días. Estados Unidos, como redujo mucho sus existencias, tiene menos, pero por otro lado es un gran productor, así que no le afecta tanto. En cambio, lugares como Japón, Corea del Sur, Indonesia o la India sí están en serios problemas. Y hay otra parte del tema energético que tengo que mencionar: los fertilizantes. Me refiero al gas natural. El gas se separa de su nitrógeno, y ese nitrógeno se convierte en la base de los fertilizantes que se usan en todo el mundo, alrededor del 20% de ellos. ¿Y cuál es la diferencia entre tener fertilizante en los cultivos o no tenerlo? Pues, por ejemplo, si hablamos de trigo, verías una reducción del rendimiento de entre un 15 y un 25%. Así que, en lugar de 100,000 fanegas, obtendrías 75,000. Eso significa que se avecina un impacto fuerte en la producción de alimentos. Además de eso, si no tengo diésel para hacer funcionar las bombas de riego o los tractores para sembrar, cosechar y cuidar los cultivos, voy a tener un problema serio. Si pierdo la temporada de siembra, se acabó, toda la cosecha se pierde. Ahora hay zonas donde sencillamente no pueden conseguirlo. No es ni siquiera una cuestión de precio, es que no lo hay. Y eso les está dejando totalmente atados de manos. Los gobiernos intentan reaccionar, hacen lo que pueden, pero sin fertilizantes y sin energía, la situación va a ser bastante mala. Y claro, la gente dice, bueno, no sé, ¿qué significa eso exactamente? Y yo les digo, vale, una barra de pan, entre un 15 y un 25% es energía. ¿Por qué? Pues porque necesitas los fertilizantes, los tractores, el riego, tienes que cosechar, luego enviarlo para molerlo, convertirlo en harina, hornearlo y al final distribuirlo. ¿Sabes qué? Cada paso que damos requiere energía. Y puede que no lo pienses, pero cuando te comes tu bocadillo del día, estás ingiriendo, como dije, entre un 15 y un 25% de energía pura. Y eso agrava la situación que tenemos. Los mercados energéticos están básicamente en equilibrio. No quieren producir demasiado si no hay suficiente demanda, porque el precio cae. Pero por otro lado, la gente no quiere escasez, y entonces el precio sube, y eso tiene efectos económicos muy serios. Para que te hagas una idea de la magnitud, ahora mismo estamos hablando de alrededor del 20% de la energía mundial. En 1973, la OPEP retiró entre un 7 y un 9% de la energía del mundo, porque estaban formando la organización y dijeron, vamos a imponer un embargo para enseñaros que no podéis seguir pagándonos menos por nuestros recursos. Eso hizo que el precio de la energía, un barril de petróleo, se multiplicara por 4, pasando de 12 a $48. Luego, en 1979, durante la Revolución iraní, entre un 3 y un 5% del petróleo mundial salió del mercado y el precio se duplicó. Lo mismo volvió a ocurrir durante la ocupación rusa, la guerra de Ucrania, que sigue en marcha. Vimos prácticamente una duplicación del precio por esa razón. Y claro, había otros factores en juego. Esa subida se produjo a lo largo de un periodo largo, pero hubo picos en los que el petróleo, el gas y otros productos similares se vendían a precios absurdos en el mercado inmediato, porque la gente no puede prescindir de ellos. No puedo calentar mi casa, no puedo volar el avión, no puedo cultivar mi huerto, no tengo fertilizantes. Todo eso se ve afectado, así que con literalmente más del doble de petróleo retirado que en 1973, cuando el precio se cuadruplicó, es fácil imaginar que ahora podría subir entre 4 y 6 veces. ¿Dónde estábamos antes? En algún punto entre 60 y 80. Si multiplicas eso por 4 o 6, el resultado es una cifra bastante preocupante. Y esa cifra significa que el mundo podría entrar en una recesión global o incluso en una depresión global. Así que, por desgracia, no tengo muchas buenas noticias. Pero lo que te estoy diciendo es que China no cree que pueda ganar. Ve el daño que Estados Unidos se está haciendo a sí mismo. Pero esto no va de ganar. Este tipo de guerra nunca se puede ganar. La demanda global cae
y eso afecta a la economía china. Global demand drops, that affects the Chinese economy. Remember, they want to get resources in and sell value-added. Recordemos que ellos quieren importar recursos y exportar productos con valor añadido, así que esto les afecta de lleno. Les estropea los planes y los esfuerzos que han estado haciendo. Unos 1,3 billones de dólares invertidos en la iniciativa de la Franja y la Ruta para construir la infraestructura de un sistema comercial global. Todo eso queda en pausa por un tiempo, porque ahora la gente está centrada en cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Así que no es una buena situación para China. Pero en cuanto a cómo afrontarla, están preparados, mucho mejor que otros países. En este momento China quiere paz. Les gustaría formar parte del proceso, pero no al estilo antiguo de hacer la paz. Es en el que, cuando eran Estados Unidos o Europa, su idea de lograr la paz consistía en quedarse con un trozo de lo que tenía la otra parte. China solo quiere ver algo duradero, donde las partes se sienten, hablen y acuerden cooperar, que entiendan las posiciones de los demás. No se trata de que todos consigan exactamente lo que quieren, sino de que lleguen a un consenso con el que puedan convivir. Y eso, para mí, y creo que para cualquiera con sentido común, es una señal de algo que puede ser estable a largo plazo en unas negociaciones de paz. No de imponer lo que uno quiere a quien considera más débil, que ese otro se queden verando para vengarse cuando pueda. Así que dicho de forma un poco larga, eso es lo que refleja la posición en utilidad se dirige la situación global. This is absolutely fascinating. I've seen two Esto es realmente divergent fascinante. opinions on the impact He visto of the war dos in opiniones Iran muy on distintas China. sobre el impacto The de la first guerra category en believes Irán that en China relación is con the China. main sort of objective, Un grupo cree que China es el because, principal you know, its objetivo oil porque supply su is being suministro de disrupted. petróleo se está However, viendo as you just interrumpido. pointed out, Sin China embargo, has como acabas de insulated señalar, itself China against se ha near-term protegido bastante disruption in bien energy frente a supplies. It posibles has a interrupciones massive a corto oil plazo en el suministro stockpile, energético. which is now estimated Tiene una at reserva de 1.4 petróleo billion enorme barrels, que as you ahora se mentioned. estima en unos And it does seem 1.400 fairly, millones de barriles, I would como say, mencionabas. unreasonable Y parece to bastante assume poco that razonable suponer going que to ir a la war guerra tuviera como propósito was perjudicar a China. meant to Creo que hurt probablemente China. haya un I think componente there's de eso, probably an element relacionado of con el that interés de has to Estados do with Unidos the en United controlar States los wanting flujos to de control energía energy y reafirmar flows su and dominio sobre sort el of mercado del reassert its petróleo, dominance over pero no parece the ser oil la market, razón but principal. it doesn't seem to be the primary reason. And then there is the second group of people, Y among luego whom está el are segundo grupo de prominent Western personas, entre ellos algunos academics, who académicos say occidentales China is a destacados, que silent dicen que China es una beneficiary of beneficiaria prolonged silenciosa de la instability in the Middle inestabilidad East. prolongada Foreign en Oriente Affairs Medio. just published an article Foreign titled, Affairs acaba de "The publicar un Iran War artículo is a win titulado for La China", guerra con Irán and es una in that victoria para article they China. argue that En ese texto sostienen que, en términos militares, China está observando y aprendiendo cómo Estados Unidos intercepta misiles, qué armas utiliza, cómo funciona su ciclo de decisiones. Así que en ese sentido, dicen que China sale claramente ganando. ¿Qué opinas de esas afirmaciones? ¿Crees que hay algo de verdad en ellas? Vale, tratemos primero la segunda afirmación, porque podemos resolverla bastante rápido. Si tú y yo estamos jugando al fútbol o al soccer, como prefieras llamarlo, y decido meter el balón en mi propia portería, entonces sí, tú vas ganando, pero solo porque yo he marcado en contra. Eso es Estados Unidos. Bien, pues estos académicos intentan deducir que hay algún tipo de intención maliciosa por parte de Estados Unidos, que de algún modo el país colocó a Donald Trump en una posición desde la que acabaría declarando la guerra a Irán. Cuando, en realidad, si queremos ver de dónde viene eso de verdad, está claro que viene de Netanyahu, pero como he dicho, es una buena forma de desviar la atención. Así que vayamos a tu primera pregunta, que por lo que entiendo es que dices que China está ganando porque sabe todo lo que está pasando, porque mide los tiempos y cosas así. Eso es una suposición, y es algo que siempre me resulta interesante. Cuando fui fiscal, y también cuando fui abogado defensor, noté un patrón entre los delincuentes. Lo que hacían era que
what they would do if you have a thief, what they would tell you is in essence, Lo que te dirían en esencia sería algo así como, mira, mi único delito fue que me pillaron. Todo el mundo roba. Yo solo intentaba conseguir algo antes de que alguien me lo quitara. Es una forma de justificarse. Básicamente lo que están diciendo es que todos piensan como ellos. Solo hago lo que puedo antes de que lo hagan conmigo. Y esa es la idea detrás de un ataque defensivo, ¿no? Un ataque preventivo, porque sé exactamente lo que vas a hacer. ¿Por qué? Pues porque es lo que yo haría en tu lugar. Y eso es precisamente lo que este tipo de académicos siempre están promoviendo. China no es como Estados Unidos. Como dije antes, China tiene una visión diferente. Es una visión muy basada en las realidades prácticas de su economía, pero también en la idea de que eso puede llevar, ya sabes, a un futuro compartido para la humanidad. Sé que hay gente que dice, eso es una tontería, algo ingenuo, la humanidad siempre ha estado en guerra. Bueno, ¿no merece la pena intentarlo? Intentar acabar con eso, buscar la manera de tener más igualdad, menos desigualdades. Quizá podamos hacerlo, sobre todo si hay energía muy barata y abundante. Entonces, muchas cosas serían posibles. Podrías ampliar las zonas donde vivir, porque calentar tu casa si estás en el Ártico, o enfriarla si estás en la selva no sería un problema. Tendrías mucha electricidad, podrías cultivar cosas, incluso podrías sacar agua del aire. Literalmente puedes vivir en el desierto si tienes suficiente energía. La hidroponía y cosas así lo cambian todo de forma radical. Entonces, ¿por qué no hay un mundo en el que no luchemos entre nosotros, sino que nos beneficiemos del comercio? ¿Es tan terrible eso? Esta es la parte que me resulta más desconcertante. Muchos académicos y otras personas simplemente asumen que China tiene las mismas malas intenciones que sus propios países han mostrado durante siglos. Y sinceramente, creo que ese es uno de los mayores obstáculos para alcanzar cualquier tipo de acuerdo. Que todo el mundo asume, bueno, no todo el mundo, pero sí mucha gente en Occidente, especialmente en Washington, que los demás van a actuar como lo haríamos nosotros. Y lo que haríamos nosotros sería aprovechar a los demás. Este es el tipo de mentalidad que te encuentras. Lo veo en cadenas de televisión desde la India hasta Oriente Medio, Europa, Asia y muchos otros lugares. Salgo en muchísimos canales, más de 50 de hecho. Por eso escucho con atención las preguntas, porque son las que realmente me dicen cómo piensa la gente, ¿verdad? Las respuestas pueden variar, pero si me haces una pregunta, puedo hacerme una idea de hacia dónde vas y de cómo estás pensando las cosas. Así que, lo que suelo decirle a la gente es, deja de fijaros tanto en las respuestas y más fijaros en las preguntas. En vez de si entendáis mucho mejor lo que está pasando. Me encanta tu metáfora, esa comparación. Es como jugar al fútbol, ¿verdad? Estados Unidos, de forma constante y bastante efectiva, se ha estado disparando en el pie, porque parece actuar en su propio universo, donde cualquier otro estado se percibe automáticamente como una amenaza. Es muy interesante cómo la administración Trump amplificó esa necesidad de buscar hegemonía y dominio, incluso a costa de los intereses de otras naciones. Que Trump en la región Asia-Pacífico. Power projection in the Asia-Pacific region as well. The United States had no choice but to Estados Unidos no tuvo más remedio que trasladar recursos militares desde Asia Oriental al Oriente Medio, y eso fue una señal clara de cuáles son las verdaderas prioridades de Washington. En Oriente Medio hay buenos motivos para pensar que las bases militares estadounidenses tendrán que replantearse cuando esta guerra, con suerte, termine, porque es posible que los países del Golfo ya no quieran depender únicamente de Estados Unidos. Probablemente busquen ampliar sus asociaciones y alianzas. Pero, ¿qué impacto ha tenido todo esto en Japón y Corea del Sur en cuanto a su dependencia del paraguas militar estadounidense?
Bueno, sí, quiero decir, en Oriente Medio conozco a bastante gente de allí, en niveles bastante altos. Y está muy claro, ellos pensaban que una base militar estadounidense era un escudo, que los protegería. Pero ahora ha resultado que no es un escudo, sino un objetivo. Estados Unidos decidió proteger a Israel, ni siquiera a sus propias bases, ni siquiera a sus, entre comillas, otros socios. Así que saben perfectamente que no son nada en comparación con la prioridad que tiene Israel. Y eso evidentemente les está llevando a replantearse sus opciones. Creo que Qatar ha anunciado que le gustaría que la base se marchara, y me atrevería a decir que Arabia Saudí también está reconsiderando tener una base allí. También han dicho que tienen intención de empezar a comprar armas en otros lugares y no depender totalmente de Estados Unidos, sobre todo después de que Trump insultara personalmente al príncipe heredero. No diría que fuera una decisión muy inteligente, pero, en fin, estamos hablando de un hombre que en solo una semana consiguió enemistarse con las 3 religiones más importantes del mundo. Para empezar, el domingo de Pascua, uno de los días más sagrados del cristianismo, publica un mensaje lleno de palabrotas que termina con un irónico saludo al mundo musulmán. Luego se pelea con el Papa y al mismo tiempo empieza a difundir memes suyos vestido de Jesús. Bueno, eso de que se vista como Jesús no le sienta nada bien a los evangélicos. Ellos leen la Biblia y dicen, no, eso no se hace. No adoramos falsos ídolos. Y ahora tienes a Tucker Carlson diciendo abiertamente, bueno, quizás sea el anticristo, quizá nos haya engañado. Y esa idea está calando entre su gente, junto con la teoría de que fingió el tiroteo, lo del oído y todo eso. Yo no me lo creo. Pero lo que quiero decir es que su base MAGA se está resquebrajando mientras hablamos. Joe Rogan y la gente que antes le apoyaba se han vuelto en su contra y ahora está en una situación muy complicada. Entonces, ¿por qué menciono esto en relación con Corea del Sur y Japón? Ellos miran a Donald Trump y dicen, no queremos enfrentarnos a él, porque no sabemos lo que hará, o sí lo sabemos. Tomará medidas punitivas en la medida en que pueda. Y básicamente alterará nuestros mercados. Hará que todo sea aún más incierto de lo que ya es con la enorme incertidumbre que tenemos. Así que intentan pasar desapercibidos o restarle importancia. Ya vimos el espectáculo que se montó cuando el primer ministro japonés le visitó y él decidió hacer una referencia a Pearl Harbor, hablando de ataques por sorpresa y cosas por el estilo. Quiero decir, es increíble desde el punto de vista diplomático. Se han dado cuenta de que tienen que hacer planes alternativos, tanto en materia de seguridad como en su comercio a largo plazo. Será interesante ver hacia dónde se dirigen. Son 3 países, y todos tienen muchos intereses empresariales en China, pero puede que decidan reforzar sus lazos comerciales con Europa, con África, con la India o con quien sea. Son libres de hacerlo, pero saben que no hay un futuro a largo plazo si dependen de Estados Unidos, ni en lo militar ni en lo económico. Así que más o menos ahí es donde están ahora. Obviamente, esto va a estar sujeto al proceso político. Y puedo decirte sin ninguna duda que por el impacto que va a tener la crisis alimentaria, cuando haya elecciones después del próximo otoño, veremos muchos cambios de gobierno. Lamentablemente se culpará a gobiernos por las acciones de otros que no pudieron controlar. Pero ya sabes cómo somos las personas. Votamos pensando en el bolsillo. Y si el bolsillo dice no nos va bien, la gente pensará, veamos si el otro, ese que promete de forma vaga que todo irá mejor, puede hacerlo. Esto es realmente interesante porque creo que el impacto económico de esta guerra es enorme y aún no se ha sentido del todo. Me llamó mucho la atención cuando el Financial Times publicó un artículo en el que explicaba cómo varios barcos han pagado peajes a Irán en yuanes chinos para poder pasar por el estrecho.
Así que sin duda, la guerra está creando un precedente para alejarse de las instituciones y los sistemas liderados por Estados Unidos y por Occidente, incluidos los acuerdos comerciales de energía y para reducir el uso del dólar. ¿Qué crees que significará esta guerra para los mercados energéticos globales y para el enfoque de inversión en Oriente Medio, en su infraestructura y sus recursos, por supuesto? ¿Piensas que esta guerra podría realmente dar lugar a una arquitectura mundial y económica completamente nueva en lo que respecta al comercio energético, los acuerdos financieros y el papel de los estados extranjeros en ese nuevo marco? Globally in that new framework? Well, yeah, I think you're asking the exact right question. I mean, Bueno, sí, creo que estás haciendo exactamente la pregunta correcta. Quiero decir, ¿qué pasa ahora? Podemos mirar lo que ocurrió en 1973. Después de eso, todo cambió por completo. Los mercados se movieron, luego llegó el petrodólar y eso volvió a cambiarlo todo. Verás que hubo una recesión enorme. Recuerda que en los años 70 tenían unos tipos de interés altísimos, del 15, 16, incluso 17% en Estados Unidos. Y eso podría volver a pasar. Recuerda que hay 39 billones de dólares de déficit federal en Estados Unidos y sigue creciendo sin ningún plan para devolverlo. De hecho, ya hay billones más aprobados que se van a sumar a esa cifra. Así que el panorama es bastante grave. Menciono el déficit porque en general esos fondos están en manos privadas o del propio gobierno, fondos de pensiones, lo que sea, en forma de bonos del tesoro. Y esos bonos del tesoro tienen que tener compradores. Si no los hay, el tipo de interés tiene que subir para atraerlos, vendiéndolos en el mercado. Así que cuando suben los tipos de interés, la nueva deuda se encarece. Es decir, si amortizo parte de la deuda y emito nueva, será a un nivel más alto. Y si emito deuda nueva directamente, también será a un nivel más alto. Mis costes aumentan, y eso no es bueno para Estados Unidos. El país ya tiene un déficit anual de 2 billones de dólares, porque la recaudación de impuestos es 2 billones menor que el gasto. Así que creo que es bastante fácil de entender. Seguimos endeudándonos sin ningún plan para devolverlo. Mira, la situación se está volviendo cada vez más grave para Estados Unidos. Y en cuanto a cómo afecta esto a los acuerdos globales, cuando los mercados del petróleo se ven alterados por estas tarifas adicionales. Bueno, vale, imaginemos que un gran petrolero que transporta 2 millones de barriles de crudo tiene que pagar una tasa de 2 millones de dólares. Eso es $1 por barril. Se puede hacer. Bien, ¿qué significa eso para Irán? Estamos hablando de unos 50,000 millones de dólares al año, lo que quiere decir que podrían recibir compensaciones, reconstruir su país. No tendrían que depender de exportar petróleo, porque en realidad el coste es mínimo. Solo los patrulleros de la Guardia Costera, la amenaza, unas pocas minas y la advertencia de que si intentas pasar por ahí te van a detener. Y bueno, si la única forma de hacerlo es pagar $1 más por barril, de acuerdo, hazlo y veremos posts. Trump dijo, no voy a permitir eso. Voy a imponer mi bloqueo petrolero, lo cual tiene gracia, porque fue él quien dijo que había que abrirlo. Pero esto es muy típico de Donald Trump. Nunca sabes qué va a decir de un segundo a otro. Su forma de pensar no es precisamente clara. Así que tenemos esta situación en la que intenta ejercer la máxima presión para ver cómo puede decir he ganado y marcharse. Y para que eso ocurra, Irán también tiene que poder decir hemos ganado y marcharse. Pero ahí hay demasiados asuntos pendientes, como decía, las armas nucleares israelíes, las reparaciones, cómo se pagan, y luego están las garantías. Esto es realmente importante. Sabes, Irán no está interesado en repetir lo que pasó antes cuando dijeron, vale, alto el fuego, lo que sea. Y luego ya sabes, unas semanas, unos meses o unos años después, vuelven a llamar a la puerta, bombardeando sus ciudades y matando a sus líderes y cosas así. Y todo eso son asuntos muy complicados.
El primero depende de que Israel lo ceda, y eso requeriría una enorme presión por parte de Estados Unidos. El segundo, en cuanto a las garantías y demás, tendría que implicar a muchos países distintos. El pago de las reparaciones tendría que estructurarse de forma que no estén recibiendo todo ese dinero cada año, que haya un final. Una vez que se haya compensado todo, entonces volverían a cobrar muy poco o nada, permitiendo el acceso libre. Así que, ¿cómo se consigue que eso ocurra? Pues bien, la única manera que yo veo posible es que el mundo, que realmente está sufriendo por esto, se una. which is really suffering because of it, comes together. And by the world, I mean the BRICS. I mean South America. Y cuando digo el mundo, me refiero a los BRICS. Me refiero a Sudamérica, África, la ASEAN, Asia Central, que se unen y dicen basta, tenéis que parar los dos. A Estados Unidos, dejad ya esas sanciones tan agresivas, casi de estilo terrorista y todo eso. Dejad de intentar enfrentarnos entre nosotros por vuestros propios intereses. Dejad de atacar a otros países. Y a Irán le dicen, no tenéis derecho a castigar al resto del mundo solo porque queréis vengaros de alguien que os hizo daño. La única forma de plantear esto no es diciendo os vamos a atacar o a invadir, porque eso hoy en día simplemente no funciona. Attack you or invade you, but it just doesn't work in today's world. But they say economically, if you two don't knock it off. Pero dicen que económicamente, si vosotros dos no paráis, no vamos a comerciar con vosotros. Y estamos hablando del 5% de la población mundial. El otro 95% diciendo no basta. Ahora el matón más grande somos nosotros. Y os decimos que tenéis que deteneros por completo. Y si no lo hacéis, habrá consecuencias graves que no podréis controlar y que literalmente pondrán a vuestras naciones de rodillas. Esa es la única forma que se me ocurre para abordar esos tres temas: las armas nucleares, las garantías y los pagos de reparación. Pero va a ser un proceso largo, no algo que ocurra de la noche a la mañana. But it's going to be a long process, not something that happens overnight. Imagino que tendría que haber una unidad muy fuerte entre las naciones del sur global para dar un paso así. Creo que eso sería muy complicado porque son todas muy diferentes. Pero lo que tienen en común es el impacto del militarismo estadounidense, del intervencionismo de Estados Unidos y de las acciones de Israel en Oriente Medio. Todas están sufriendo esas consecuencias de una forma u otra. Así que pienso que ese podría ser el punto en común que las una. Desde luego, no hay que buscar una solución a este problema, no me lo da que problemas para siglos. Not decades, but probably centuries. No, absolutely. And it would also. No, absolutamente. Y además, el lugar lógico para que esto ocurriera sería la ONU. Pero la ONU está paralizada por el hecho de que hay 5 países que son más iguales que los demás, porque tienen derecho de veto. Ese veto la ha vuelto disfuncional. Si se pudiera eliminar el veto, que sinceramente no creo que sea posible, nadie está dispuesto a renunciar a él por su cuenta, y algunos simplemente dirán, no, jamás, no lo haré. Así que creo que si estos países se unen, no será bajo una organización formal, será simplemente que se junten y digan, ya basta, niños, no tenéis derecho a arruinar nuestras vidas ni las de personas que no os han hecho ningún daño. De hecho, puede que sientan simpatía por Irán, como has señalado, por lo que ha hecho Estados Unidos. Incluso si simpatizan con Estados Unidos, da igual. La realidad es que el daño lo están sufriendo sus pueblos y sus economías. Y en este punto pueden unirse. Creo que hay esperanza para el mundo. Creo que este podría ser un punto de luz, uno que despierte la idea de una iniciativa de gobernanza global, en la que cuando sea necesario, los países del mundo se unan y hagan lo que haga falta para que el resto del mundo pueda cuidarse a sí mismo. Al fin y al cabo, la razón por la que tenemos gobiernos es para mantener el orden, para mantenernos a salvo. Si viviéramos solos, lucharíamos con los animales y ganaría quien pudiera, pero vivimos juntos. Tenemos que tener una estructura, y esa estructura es el gobierno. Ahora bien, los gobiernos asumen un papel más amplio al ofrecer oportunidades, redes de protección social y cosas por el estilo. Todo eso forma parte de lo que se supone que debe hacer un gobierno.
Y eso se aplica no solo a los gobiernos individuales, sino a todos los gobiernos. Ojalá que en algún momento la gente se dé cuenta de esto y diga, mira, tenemos que hacer que el mundo sea más seguro. No necesitamos más armas, ni más munición, ni más misiles. Lo que necesitamos es un enfoque sensato para entender cómo podemos evitar todo eso. Dejar de gastar el dinero en cosas inútiles y empezar a invertirlo en infraestructuras, educación, servicios sociales, en ayudar a quienes necesitan ayuda. Vamos, ¿no tiene más sentido eso que intentar matarnos unos a otros? Doesn't that make more sense than trying to kill everybody? Absolutely. You've mentioned sanctions briefly. Exactamente. Has mencionado las sanciones de pasada y esta semana el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que podría imponer sanciones secundarias a los bancos chinos que faciliten los flujos financieros iraníes. Lo que más me sorprende de todo esto es que Estados Unidos se ha convertido en su peor enemigo. Viola el derecho internacional, libra guerras por delegación y desprecia por completo la soberanía de otros estados, como en este caso. Y ahora quiere ir contra China por albergar cuentas bancarias iraníes. Todo esto ocurre apenas unas semanas antes de que Trump y Xi Jinping tengan previsto reunirse. Al mismo tiempo, claro, Trump quiere presentar su relación con Xi como una amistad muy buena y muy cercana. Entonces, ¿esto es ajedrez en 5 dimensiones o simplemente pura arrogancia por parte de Washington cuando vemos estos mensajes contradictorios y este tipo de estrategia de palo y zanahoria? Sort of this carrot and stick approach being applied. Okay. Well, if you have any doubts about the answer, whether this is Bueno, si alguien tiene dudas sobre la respuesta, si esto es ajedrez submarino en 6 dimensiones jugado por un maestro Donald Trump, basta con mirar lo que ha conseguido en su primer mandato y ahora en este año y pico de segundo. Nada. ¿Dónde está su plan de salud? ¿Dónde están los precios más bajos? ¿Cómo ha mantenido a Estados Unidos fuera de las guerras? ¿Cómo está reindustrializando el país? Y bien, ha traído verdad y claridad a los archivos de Epstein. Ese es mi punto. Lo que hace su especialidad es despertarse cada día y pensar, ¿cómo mantengo a todo el mundo entretenido? ¿Cómo hago que la prensa siga corriendo detrás de mí? Ya sabes, si entras en una sala y pones un gato muerto sobre la mesa, todo el mundo mira al gato muerto, ¿verdad? Si entras en una sala, tiras un gato muerto sobre la mesa y luego sueltas un montón de conejitos blancos por la habitación, ¿qué pasa? Primero miran al gato muerto, luego miran a los conejos. Y como resultado, se olvidan de las preguntas que iban a hacerte sobre tus políticas y sobre si están funcionando. En lugar de eso, te preguntan por la película de Melania o por tu última declaración escandalosa. Y tú puedes responder, bueno, no me gustan, no son importantes, tienen un coeficiente bajo. Ya sé que nombré a toda esa gente para cargos en el gabinete, pero no valen nada. Esto es El Aprendiz, edición Washington, temporada 6. Y ya puedes imaginarte que ha llamado a la gente a la sala de juntas y los ha despedido. Y bueno, ya sabes, está haciendo exactamente lo mismo que hacía en su programa de televisión. Distraer a la gente, mantenerla ocupada en el momento, sin que piense, ¿qué está haciendo este tipo tan loco con toda esa gente joven enfrentándolos entre sí? ¿Verdad? Eso es lo que hacía. Así que simplemente sigue lo que conoce. Y no hay un plan real. Si lo hubiera, ya habría conseguido algo, y no lo ha hecho. Bueno, sí, no debería decir eso. Ha asustado, deportado y matado a personas porque dice que son extranjeras. Bastante curioso en un país fundado por extranjeros que arrebataron la tierra a los pueblos indígenas. De algún modo traza una línea que no tiene que ver, como en el caso de su esposa, con cuándo llegó, ni con el hecho de que fuera, entre comillas, una genia, cosa que creo la mayoría diría que no es así. Ya sabes, lo hace solo por el color. Mira, se ha puesto a despotricar contra los somalíes. Dudo mucho que conozca a ninguno. Dice que ellos crearon el fraude de Medicare y Medicaid, que son cientos de millones.
Pero él indultó a unas 30 personas que estaban implicadas, entre otras cosas, en fraudes de Medicare y Medicaid. Y no tienen que devolver unos 1.100 millones de dólares en multas porque él los perdonó. Son delincuentes condenados, no hay ninguna duda sobre su culpabilidad. Pero, como conocían a alguien o pagaron a alguien, recibieron un indulto. Y todo esto está documentado. Y luego está su enorme interés personal en todo esto. Su familia se está haciendo más rica por momentos. El valor de sus propiedades, su fortuna, ya ha subido hasta los 5.000 millones de dólares. Y hay rumores de que su hijo está operando con información privilegiada antes de los anuncios que él mismo hace. Y bueno, claramente están pasando cosas. ¿Pero los organismos de control están realmente actuando? Pues al parecer no. ¿Por qué? Porque están controlados por Trump. Así que ya ves, tenemos una situación fuera de control. No tiene ni idea de lo que hace. Reacciona día a día, como siempre ha hecho. Está usando el modelo de su programa. Y por desgracia, el Partido Republicano le sigue el juego. Pero hay algo a lo que creo que la gente debería prestar mucha atención. La mayoría de los analistas que antes eran pro-Trump, pro-MAGA, siguen siendo más o menos pro-MAGA, pero ya no son pro-Trump. Y están hablando mucho de J.D. Vance, el vicepresidente. ¿Y por qué hablar de eso? Porque si el partido y quienes mandan deciden que Donald Trump ha demostrado ser incompetente, o que está perdiendo la cabeza, o lo que sea, pueden usar la enmienda 25 para destituirlo. Lo que hace falta es que la mayoría del gabinete diga: creemos que el presidente está incapacitado y no es apto para ejercer el cargo. Se le notifica oficialmente y tiene un tiempo limitado para responder. Pero en esencia decide el gabinete y puede ser destituido. Eso pondría a J.D. Vance en la Casa Blanca, una idea bastante inquietante. Yo llamo a J.D. Vance Darth Vance porque cree en y está vinculado con quienes siguen la idea del llamado oscuro iluminismo. El oscuro iluminismo es la creencia de que el gobierno debe arruinarse y que sus funciones deben pasar al sector privado. Personas como Peter Thiel, que es el mayor accionista de una empresa cuyo nombre hace referencia al ojo maligno, Palantir, el ojo de Sauron del Señor de los Anillos, comparten ese tipo de pensamiento. Quiero decir, me quedo sin palabras. Tienes a estos frikis viviendo fantasías en las que van a ser los señores tecnológicos del mundo, controlándolo todo porque son tan listos, ¿no? Por suerte, ya hemos visto algo parecido en la historia, con los magnates del ferrocarril, del petróleo y del acero, allá por la década de 1880, en plena explosión de la industrialización estadounidense. Todos pensaban que podían seguir acaparando poder, pero ¿qué hicieron al final? Acabaron peleándose entre ellos porque se odiaban y eran tremendamente competitivos. Así que no creo que eso funcione. Pero bueno, aquí tenemos a un tipo al que, según mis cálculos, Peter Thiel le puso unos 250 millones de dólares detrás. Él cree, ya sabes, que comparte camino con esta idea del oscuro iluminismo. Pero es complimenti democratis. No creen en la democracia, así que no funciona. ¿Ves? No funciona. Deberíamos tomar el control. Pero claro, se enfrentan al tradicional complejo militar industrial que dice algo así como: no apostéis por los drones, ni por los misiles, ni por la tecnología cibernética. Apostad por los tanques, los submarinos, el hierro pesado. Ya sabes, necesitamos más marina, más portaaviones, aunque no siempre funcionen tan bien. Así que están en plena lucha. Y luego, los demócratas parecen más preocupados por proteger a las corporaciones que quieren volver a los viejos tiempos, cuando el gobierno de Estados Unidos era, en esencia, su intermediario, entrando y eliminando países o gobiernos que no estaban de acuerdo con ellos. Quiero decir, de ahí viene el término república bananera. Literalmente, Dole decía:
están intentando organizar un sindicato, o ha habido unas elecciones democráticas y no nos gusta el ganador, vamos para allá. El ejército bajaba, organizaba un golpe de Estado y ya sabes, ponían a un dictador. Y por supuesto, las condiciones para Dole y el resto de esos intereses corporativos eran muy favorables. Así que irónicamente, el Partido Demócrata pasó de representar a los trabajadores a representar a sus jefes, ¿no? A esos intereses especiales que quieren dominar el mundo para exprimirlo todo lo que puedan. ¿Y qué falta en todo esto? El pueblo de Estados Unidos. Well, what's missing here? People of America. Allá, The people who for the last 4 years have had their salaries. Las personas que en los últimos 4 años han visto cómo sus salarios se quedaban estancados. En 1972, ya sabes, el 61% de los estadounidenses pertenecía a la clase media. Si usamos las mismas métricas y avanzamos hasta 2024, es solo el 40%. Hemos perdido a mucha gente. Y sí ha habido un aumento en la clase media alta, pero no lo suficiente como para compensarlo. Y esas personas en Estados Unidos, el 60% de ellas, no tienen $400 para una emergencia. Viven básicamente de un sueldo al siguiente. Eso significa que son vulnerables. Si tienen que llamar a una ambulancia, les va a costar bastante más de $400. Si alguien muere y tienen que pagar un funeral, también es más de 400. Pero lo más probable es que si se les estropea el coche necesitan ruedas nuevas o lo que sea, eso también supere los $400. Y no los tienen. Así que estamos hablando de gente que vive al límite. So these are people living on the edge, and no one seems concerned about them. There's a lot of lip Y nadie parece preocupado por ello. Se habla mucho, pero son solo palabras. Estas son las personas que votaron por Donald Trump, porque dijo que iba a controlar los precios, recuperar buenos empleos industriales y asegurarse de que sus hijos e hijas no tuvieran que ir a la guerra. Y ahora se sienten traicionados. Así que estamos empezando a ver cómo se representa esta especie de pantomima. Imagino que antes de las elecciones de mitad de mandato, podría haber un movimiento para apartar a Donald Trump, porque los republicanos están viendo las encuestas y son desastrosas. Si las encuestas siguen la popularidad de Donald Trump, veremos un cambio enorme en el Senado y en la Cámara de Representantes. Cualquiera de las dos, si queda bajo control demócrata, significará que la capacidad de maniobra de Donald Trump prácticamente habrá llegado a su fin. Absolutely. And it's very interesting that we're just exactamente. several months away from Y es muy the midterms, interesante que and estemos a solo Trump's unos rating meses is de at las an elecciones de all-time mitad de low, mandato it's underwater, y que la and popularidad de there's Trump really esté en no su punto más visible, bajo. Está por los suelos. Y no se ve ningún deseo real por parte de Washington de revertir algunas de sus políticas, ni siquiera de intentar corregir algunos de estos problemas. Da la impresión de que siguen cavando más y más hondo, y no está claro cuál es el objetivo. Pero las elecciones de mitad de mandato van a ser muy interesantes, si es que se celebran. Estoy de acuerdo, si se celebran. Si se celebran, porque ese sí ahora mismo es bastante grande. Y también parece que Trump está dispuesto a usar cualquier argumento que pueda darle la vuelta para presentarlo como una victoria suya. Me da la impresión de que ir a Pekín y reunirse con Xi Jinping será utilizado por la administración Trump como un triunfo, de alguna manera. Así que, quizá, Einar, la última pregunta para ti hoy. Con la cumbre entre Estados Unidos y China a la vuelta de la esquina, ¿cuáles son los objetivos de Trump frente a los de Pekín? ¿Qué esperas tú de ese encuentro? Bueno, los objetivos de Trump son, ya sabes, desviar la atención de Epstein, de una guerra que está perdiendo, de sus políticas económicas que no están funcionando, de la fragmentación de su base MAGA, de sus pésimos números en las encuestas y cosas por el estilo. Él realmente cree que cuando aparece junto a otro líder poderoso, ya sea Putin, Modi o Xi Jinping, eso le da como un halo, como si fuera uno de los suyos, ¿vale? Soy un tipo grande y poderoso. Voy a tener un enorme arco triunfal, un gran salón de baile. Voy a poner mi cara en el Monte Rushmore y voy a ganar el premio Nobel y cosas así. Un hombre que siempre intenta compensar, digamos, su falta de muchas cosas.
Así que sí, su objetivo aquí es, como dije, distraer. Le gustaría conseguir algo, pero ¿qué exactamente? Ahora vayamos al otro lado. ¿Qué ofrecerá China? ¿Y por qué lo haría si se celebra esa reunión? Hay mucho debate ahora mismo sobre si realmente lo harán. Había un acuerdo, o al menos un acuerdo tácito, de que uno de los requisitos era la paz en Líbano, o más bien un alto el fuego. Así que declaré un alto el fuego y straight el está viendo, siguen ahora control. No les importa Mazayo. Violating it, they're just continuing to attack it. They don't really care, apparently. But it makes Trump look really. Pero eso hace que Trump parezca realmente, pero realmente débil, porque les prohibió hacerlo. Bien. Y ellos, básicamente, se están burlando de él mientras matan a más libaneses. Así que China está preocupada porque creen que se ha metido en un callejón sin salida y temen que pueda hacer algo desesperado. Recordemos que Estados Unidos tiene 5,000 armas nucleares. ¿Intentaría usar una bomba nuclear táctica o algo por el estilo? Una vez más, nadie sabe qué significaría eso. Sin duda tendría repercusiones en todo el mundo. Irán, en particular, está en la corriente euroasiática, lo que significa que cualquier cosa que suba allí, una nube nuclear, por ejemplo, se extendería por todas partes muy, muy rápido. Y eso tendría repercusiones para la India y otras partes de Oriente Medio y así sucesivamente. Sería algo muy, muy grave si detonaran suficientes de esas armas. Podríamos acabar con una especie de invierno nuclear. Obviamente habría muerte y destrucción, porque la radiación afectaría al suministro de alimentos, a la vida de las personas, al agua y a todo lo demás. Así que en una situación así, si creen que pueden, ya sabes, hablar con él, sentarse y tratar con él, ofrecerle algún que otro adorno, decirle compraremos más maíz o más soja si haces esto. Todo puramente transaccional, porque eso es lo único que se puede hacer con Donald Trump. Le das algo hoy y mañana vuelve diciendo, no me importa eso. ¿Qué vas a hacer por mí hoy? Cualquier muestra de debilidad por parte de un país provoca un desprecio absoluto. Es decir, lo tratan como a un perro. Trump, siendo un matón, no respeta a nadie que ceda ante él, lo cual es un poco raro, teniendo en cuenta por qué Mark Griffa insiste en llamarle papá. ¿Verdad? Pasa algo increíble. Es como un síndrome de Estocolmo, de verdad. Te dan ganas de decir, oye Mark, tenemos que llevarte a un lugar seguro. Estás en peligro. Pero claro, para China es complicado. Les toca ser los adultos en la sala. For China, it's tough. They have to be the adult in the room. And they don't have a choice because, as I said earlier, Y no tienen otra opción, porque, como dije antes, se juegan mucho aquí, en lo que respecta a la economía global. La idea es que hay que resistir más que Donald Trump, evitar que haga algo tan loco y perjudicial que acabe arruinando el mundo. Pero China no puede hacerlo sola. Están hablando activamente con otros países para unirse, buscando potencias intermedias que puedan sentarse a la mesa con estos dos, Irán y Estados Unidos, y convencerles de que ha llegado el momento, por el bien de todo el mundo, incluidas sus propias economías, de encontrar una forma de coexistir. Y si no pueden coexistir, al menos que se dejen en paz. De lo contrario, perdiendo, nadie gana. Otherwise, everybody suffers. Nobody wins. Einar Tanyan, te agradezco mucho tus reflexiones. Siempre es un placer escuchar tus ideas y tu experiencia. Animo a nuestros espectadores a seguirte en Substack. Dejaré los enlaces a tus redes sociales en la descripción del video. Muchas gracias por acompañarnos y espero poder hacer otra entrevista contigo pronto. Gracias, Lena. Solo quiero añadir una cosa, si me lo permites. Has preguntado por qué esos partidos están de brazos cruzados, aparentemente sin hacer nada. Y yo te diría que en la política de partidos de hoy no se trata de mostrar liderazgo, sino de mostrar lealtad. Para ascender de un nivel a otro, tienes que seguir la línea del partido. Si siempre estás de acuerdo con la línea del partido, en realidad no eres un líder. Eres simplemente alguien que dice que sí a todo. Y lo que tenemos hoy, a ambos lados del espectro político, son personas incapaces de hacer otra cosa que asentir. ¿Por qué?
porque son producto de un sistema que premia precisamente a quienes lo hacen. Products of the system which rewards those who do. Exactamente. Esto es muy importante porque lo que tenemos en Estados Unidos es un efecto de partido único. Hace décadas los demócratas solían ser pro-paz, o al menos esa era la versión oficial, y los republicanos eran pro-guerra. Pues bien, ahora tenemos a los dos partidos siendo pro-guerra, pro-abuso de los derechos humanos, incluso podríamos decir pro-genocidio, pro-guerras por delegación y en general pro-guerra. En realidad, no ponen a Estados Unidos en primer lugar, como deberían porque a sus votantes sin duda les encantaría que lo hicieran. Pero, como has mencionado, sí, creo que ese es un punto muy importante y me encanta que sea el punto con el que cerramos la conversación, porque ojalá sea una de las ideas principales que la gente se lleve del episodio de hoy. Gracias.